Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de ahora vamos a hablar acerca de las leyes de Kirchhoff, o Kirchhoff, como usted quiera llamarlo. Vamos a analizar las dos leyes fundamentales, la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a iniciar primero con la ley de voltajes de Kirchhoff, denominada LVK. Esta me dice, LVK, me dice que la sumatoria de los voltajes en una trayectoria es igual a cero. Eso es lo que me dice el concepto de LVK, y así lo vamos a conocer como LVK. El LVK es una sumatoria de voltajes en una trayectoria la cual va a ser igual a cero. Lo vamos a representar como sumatoria, fíjense, así lo vamos a determinar, de voltajes en una trayectoria que podemos denominar T. Eso va a ser igual a cero. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a tener ciertos elementos. Los voy a representar de este modo. Donde estos elementos pueden ser cualquier cosa, fuentes de voltaje, resistencias, lo que sea. Pero lo vamos a poner acá como voltajes B, B1, B2, B3 y B4. El LVK, hay que tener bien claro, se aplica específicamente para circuitos que están en serie o serie paralelo, no para circuitos en paralelo. Ojo con eso. ¿Por qué no se aplica para circuitos en paralelo? Simplemente porque recuerde que una característica de los circuitos en paralelo es que todos los elementos tienen el mismo voltaje. Entonces, no tiene caso. Por lo tanto, esa sumatoria de voltajes en esa trayectoria que nosotros vamos a definir es igual a cero. Es decir, al sumar todos los voltajes nos va a dar igual a cero. Matemáticamente se cumple este concepto, pero la trayectoria nosotros la definimos. Es una trayectoria ya sea en un circuito propiamente cerrado o abriendo parte del circuito. Fíjense, son dos formas de definir trayectorias. Por ejemplo, en este circuito que tiene 5 voltajes, yo voy a definir mi trayectoria. Y por ejemplo, la trayectoria, ojo con esto, como usted la va a definir, la trayectoria es justamente donde usted inicie esa trayectoria, ahí es donde va a terminar esa misma trayectoria. Y usted define la dirección de la trayectoria, ya sea en el sentido de las agujas del reloj, sentido horario o sentido antihorario, pero eso ustedes lo definen. Por ejemplo, si comienzo acá en B1, defino la trayectoria con el objetivo de considerar todos los voltajes en esa trayectoria cerrada. Mire, y justamente ahí termino, donde inicié. Y a esa trayectoria le voy a llamar T. Le pongo un nombre. Le puedo llamar cualquier, como yo quiera. Pero lo interesante, usted tiene que tener claro que esa trayectoria debe de considerar todos los voltajes que usted va a sumar. Es decir, mentalmente tiene que hacerse usted la idea y considerar cuáles voltajes va a sumar en toda esa trayectoria. Pero justamente donde inicia, ahí termina. Lo pudo haber comenzado acá, donde usted quiera. Pero mire, va a sumar todos esos voltajes. Porque el concepto eso me está diciendo. Me dice claramente el concepto que lo que yo tengo que hacer es sumar esos voltajes. Entonces,
para hacer el análisis en un circuito, usted lo va a hacer de esta forma. Va a definir siempre la trayectoria. Esto lo va a hacer cuando analice tus circuitos y aplique el concepto de LBK. Entonces va a decir LBK en T, porque así le llamó a la trayectoria. T, siempre le tiene que poner nombre. Y luego empieza. Pero ojo con esto. Estos elementos del circuito va a depender de qué sean. Para el caso, podemos asumir que esta es una fuente de voltaje, terminal más menos, y que estos son, o estas son resistencias. Es un elemento resistivo, un circuito resistivo. Pero, en el caso que son resistencias, acuérdense que la resistencia absorbe energía a través de su terminal positiva. Es decir, la resistencia no tiene polaridad. Si usted la conecta en la breadboard, por ejemplo, la conecta de este modo, y la fuente, es decir, yo tengo acá la fuente de voltaje. Aquí tengo dos resistencias, R1, R2, y este es el voltaje. La resistencia siempre, aunque ahí no aparezca la polaridad de la resistencia, ella siempre va a absorber, fíjense, la corriente a través de la terminal positiva. Entonces se entiende que si la fuente suministra, siempre va a suministrar la energía o la corriente o la carga eléctrica a través de la terminal positiva. Ahí va la corriente. La resistencia la absorbe a través de la polaridad positiva. Si yo desconecto esta resistencia, si la tuviera en una breadboard, y la cambio de polaridad y la vuelvo a conectar, ella siempre va a entender así, que está absorbiendo la corriente a través siempre de su terminal positiva. Es decir, aquí siempre va a ser más, menos, más, menos. A diferencia del capacitor. El capacitor, usted sabe que habíamos dicho que esta es la terminal positiva, esta y esta es la negativa. Ya si le cambiamos de polaridad, entonces ahí sí ya cambia. Pero eso ya lo vamos a analizar en electrónica, en circuito de electrónica. Sin embargo, acá podemos ver el comportamiento siempre de estos elementos resistivos. Entonces, significa que la polaridad aquí va a ser más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Por qué lo voy a poner así? Porque la trayectoria, miren la dirección que tiene, es la dirección que va a llevar la corriente que suministra la fuente. No es que sea la corriente, no. Es la dirección que lleva la corriente. Y la corriente sale o se suministra a través de la terminal positiva de la fuente de voltaje. Y la absorbe la resistencia a través de la terminal positiva de ella. Asumiendo que estas son 4 resistencias, las cuales tienen su respectivo voltaje. Entonces, cuando hagamos el análisis del LBK y al sumar los voltajes, ustedes fíjense bien por dónde entra la trayectoria en el elemento. Vamos a comenzar acá. ¿Por dónde está entrando? Miren la flecha. Por la terminal positiva. Entonces, dependiendo del signo, así va a ser el signo que usted va a considerar en la sumatoria. Por lo tanto, al sumar esos voltajes, iniciando acá, sería más B1. Luego sigue el siguiente más B2. El siguiente más B3. El siguiente más B4. Y si se fija en la trayectoria, ¿por dónde entra? En la fuente, por la terminal negativa. Entonces sería aquí menos B. Y como dice sumatoria de voltajes en una trayectoria es igual a 0, simplemente me falta la igualdad a 0. Y ahí se aplicó un LBK con el objetivo de poder encontrar voltajes, porque para eso me sirve el LBK específicamente. Sin embargo, me puede servir para determinar también corrientes. ¿De qué forma? Aquí tengo elementos resistivos.
Es decir, que aquí está R1, este es R2, este es R3 y este es R4. Pero yo sé que la misma corriente pasa a través de esos elementos. Entonces lo que hago es sustituir por ley de Ohm, digamos, si yo quiero determinar la corriente que suministra esta fuente de voltaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sustituir. Sería B1, que va a ser igual a I por R1, más B2, I por R2. Recuerde que la corriente es constante en un elemento, en un circuito en serie, más I por R3, más I por R4, y en este caso puedo pasar al otro lado el voltaje, igual a B. ¿Qué es lo que hago? Sacar factor común de I, y como ya tengo los valores de resistencia, como están multiplicando, pasa a dividir al voltaje, y ahí puedo encontrar la corriente. ¿Por qué? Porque en un circuito siempre me van a dar la fuente de alimentación. En la mayor parte de casos me lo dan. Y el valor de las resistencias. La única incógnita sería I. Entonces el LVK, claro, fundamentalmente me sirve para encontrar voltajes, pero también puedo encontrar corrientes. Entonces, la trayectoria ustedes lo definen. Ahora, si usted lo quiere hacer en sentido antihorario, también lo puede hacer. La trayectoria la invierte. Sería en esta dirección. ¿Qué es lo que va a hacer? Siempre fijarse por dónde entra la trayectoria. Ahora ya no va a entrar por la terminal positiva, sino que la dirección es inversa. Sería menos, bueno, comencemos aquí si quieren, menos B1, miren, sería más B, menos B4, menos B3 y menos B2, igual a 0. En este caso, lo podemos hacer para que quede más claro, asumiendo que la trayectoria ahora lo hemos hecho en este sentido. En este sentido. Llamémosle T sub 0. Entonces siempre hay que definir dónde va a ser la trayectoria. LVK en T sub 0. Podemos comenzar donde sea. Comencemos en B1, como les decía. Mire, sería menos B1. Ahora es más, porque está entrando por la terminal positiva de la fuente. Más B. Luego sigue menos B4. Luego por acá. Menos B3. Menos B2. ¿Qué es lo que falta? La igualdad a 0. Y esta ecuación es básicamente esta misma. Es la misma. Entonces, independientemente de donde haga usted la trayectoria y en qué sentido la realice, siempre va a obtener el mismo resultado. Entonces, un LVK lo puede hacer de este modo. También puede hacer un LVK de esta forma. Vamos a borrar acá. Ustedes en sus casas dibujen este mismo cuadro, lo vamos a dibujar acá. Mejor lo voy a hacer aquí aparte. El mismo circuito. Le vamos a poner la resistencia de una vez. ¿Verdad? Dijimos que eran resistencias. Este es B. Sabemos que este es R1, este es R2, este es R3 y este es R4. Aquí tenemos B1, B2, B3 y por supuesto B4. Los nodos son bien importantes, no los identificamos, pero hay que hacerlo, siempre. ¿Cuántos nodos tiene este circuito? 1, 2, 3, 4, 5. Pongamos el nombre. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y el nodo 5. Es este mismo circuito. El nodo 1
nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. Hubiéramos podido poner A, B, C, D, E, como usted quiera. Lo que quiero que veamos es que en el circuito nos pueden pedir este voltaje. La incógnita, imagínense que fuera encontrar el voltaje B35. Es decir, el voltaje entre la terminal, vamos a sacar eso, en el mismo punto entre 3 y 5. Es como que si pusiéramos un tester justamente acá y midiéramos el voltaje. Entonces nos están pidiendo determinar ese voltaje. De igual forma, aplicando LVK, sabemos que aquí está el voltaje B35. Entonces yo defino la trayectoria. En este caso, digamos que está abierta, pero siempre cuando hago la sumatoria, voy a considerar todos esos voltajes y los igualo a 0. Fíjense cómo voy a hacer esta trayectoria. Voy a comenzar donde quiero encontrar el voltaje, B35. Mire, acá, de 3 a 5. Entonces puedo comenzar aquí, mire, en esta dirección. Luego sigo acá, y donde inicié, ahí termino. ¿Cuáles son los voltajes que voy a considerar y a sumar? B35, B, B1 y B2. ¿Qué es lo que me faltó? Ponerle nombre a la trayectoria, T1, digamos. Entonces, ahora sí. Ahora vengo, vamos a borrar acá esto, y defino LVK. Vamos a poner acá LVK en T1. Esto siempre lo voy a hacer. 2 puntos. ¿Dónde voy a comenzar? Donde usted quiera, en cualquiera de estos voltajes, pero considerando siempre la dirección. Mire por dónde entra, comience por la fuente. ¿Por dónde entra? La derechita, la terminal negativa. Entonces sería menos B. ¿Qué polaridad es esta? Usted sabe, como una resistencia donde absorbe siempre, va a ser positiva. Más, porque es el valor real de la resistencia. En este caso, la posición de acuerdo a la fuente de alimentación. Sería más B1, el siguiente más B2 y el último sería más B35 igual a 0. Y como quiero encontrar B35, simplemente despejo el voltaje y ese B35 sería igual a tener B menos B1 menos B2. Y lo mismo sería, fíjense, si la trayectoria la defino, porque puedo también hacer otras trayectorias, la voy a hacer con este otro color, con color azul, siempre marcando B35, pero ahora el voltaje 4 y el voltaje 3, ahí se hace más fácil. Siempre parto de aquí, en esta dirección, y llego justamente donde inicié. Y le llamo a esta trayectoria T sub 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? LVK en T sub 0, 2 puntos. ¿Cuál voltaje voy a considerar? 3,5. B35, que es positivo, por eso definí esa trayectoria. Ojo con esto. Aquí no voy a decir que esta es la polaridad positiva. Por ahí está entrando la trayectoria. Pero la verdadera polaridad, de acuerdo al circuito, porque la fuente suministra de la terminal positiva, todas estas resistencias están absorbiendo su corriente de la terminal positiva. Significa que la verdadera polaridad de esa resistencia, ya lo habíamos dicho, aquí está. Miren, entonces, quiere decir que esta es polaridad negativa. Esta es negativa y esta es positiva. Esta es negativa y esta es positiva. Entonces, al hacer el LVK perfectamente bien, decimos B35 menos B4 menos B3, y como no hay otro voltaje, solamente esos tres, igual a 0. De igual forma encuentro B35. Entonces yo puedo aplicar cualquier LVK.
o este otro. Va a depender los parámetros que tengan el problema, que tengan el ejercicio. Ustedes están en la libertad de hacer el análisis que se les haga más fácil, dependiendo lo que quieran encontrar. Espero que haya quedado claro el concepto de LBK, y pues vamos a ver también la otra ley de Kirchhoff, que es el LSK.